va a ser vetado, pero quien estaba ahí entre los que promovían el voto a favor de jubilados está Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria, y la tengo en línea. Julia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Rolando? Bien, contanos qué quedó en claro de la sesión de ayer y qué cuentas sacan ustedes a futuro. Bueno, en primer lugar fue una gran sesión positiva. La gente ayer se movilizaba con una de las principales demandas, que era el aumento de las jubilaciones y la prórroga de la moratoria, y esas dos cosas se aprobaron, y las dos son del dictamen de Unión por la Patria. Repaso, en el primer caso estamos hablando de un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones. ¿Por qué 7,2%? Y porque es lo mismo que seguía faltando de la inflación de enero de 2024, que ya lo habíamos aprobado y que Milei ya lo había vetado, y nos pusimos de acuerdo entre todos los diputados opositores en volver a votar lo mismo, que es lo que corresponde. O sea que están votando lo mismo que habían vetado los 87 héroes. Sí, en esa partecita es exactamente igual, Okay. Es decir, 7,2% para todos, para todos. En la parte del bono es más que lo que se votó en aquel entonces, porque pasó más tiempo. Vos recordás que el bono Caputo lo congeló en marzo, y nosotros votamos en junio, sí, la ley de jubilaciones, y el Senado la votó en agosto, y Milei la vetó en agosto. Bueno, pasó tiempo, sí, el bono congelado en 70.000 pesos. Así que con la inflación que transcurrió, nos da 115.000 pesos, negociamos para poder tener el resto de los apoyos, que sean 110.000 pesos, y luego una actualización por inflación, y eso significa... O sea, a partir de ahí sería actualización por inflación también del bono, no solo Exacto. De los haberes. Claro, los haberes, hoy una jubilación mínima está en 304.000, actualizado por inflación, más un bono de 70.000 congelado. A los 304.000 le ponemos 7,2%. Y... Por eso, si todo saliera bien, ¿a cuánto se iría una jubilación con y sin bono? 435.000 pesos. La total, el mínimo garantizado, porque ahí termina quedando un mínimo para todos. Incluso tenés una jubilación mínima más alta que 304.000, te vamos a dar el bono por la diferencia hasta llegar a 435.000. O sea que al final del camino sería un aumento de 40 lucas. Sí, es un aumento más significativo que solamente el bono, por eso hay que hacer las dos cuentas. Las cuentas que yo vi en... Por eso, sumado el bono más la actualización, sería un aumento de 40.000 pesos. Correcto. Igual, te digo, entre nosotros, sí, no deja de ser una miseria. No es nada para resolverle, ni un jubilado se va a hacer rico, ni va a resolver su vida con esto, pero va a ser el primer aumento que vamos a tener por arriba de la inflación, después de que Milei ajustó y cambió la fórmula. Porque la trampa que hizo el gobierno fue que en el peor momento en donde estaban las jubilaciones, y cuando empezaba a aplicarse la fórmula anterior, que era salarios de recaudación, y con una inflación descendente, la fórmula anterior le iba a dar mejor, ahí cambió la fórmula. Eso fue lo que hizo Milei, y ahí le puso inflación. Y la inflación la dejó en el piso, actualizándose por inflación, pero no pudiendo aumentar en términos reales. Claro, pero no aumentó en el momento del pico inflacionario. A ese lo ignoró. Exactamente, y además le sacó una parte de la inflación, que es lo que nosotros estamos queriendo meter ahora. Con lo cual sería la primera vez desde que asumió Milei que las jubilaciones volverían a crecer respecto de ese piso en el cual quedaron. Ok, pero entonces ahora analicemos lo que va a pasar en el Senado. Y te agrego la moratoria antes. Sí. Se aprobó la moratoria. Regreso a la moratoria, ¿por 2 años? Por 2 años. La verdad, te digo, trabajamos muchísimo para el quórum y para la aprobación. No sabíamos que finalmente lo podíamos lograr tal cual ocurrió. Y no solo fue gracias a nuestros votos positivos, 111 votos positivos contra 100 votos negativos, sino que hubo 15 abstenciones que permitieron que se aprobara. Es decir, finalmente la presión social para mirar de cerca a ver quiénes rechazan la moratoria fue tan grande que hubo diputados que no quisieron rechazarla, y por eso, más lo que le apoyamos, se terminó aprobando. Bien, entonces, ¿qué puede pasar en el Senado ahora? Y el Senado tiene que dar media sanción, o sea, finalmente aprobarla. A mí me parece que tenemos un poco más cómodas las mayorías.
Ok, suponete que el Senado la apruebe. ¿Y por qué no la vetarían? ¿Y cómo haces para sostenerlo después si vuelve? Y si mi ley veta todo, la moratoria es muy difícil de sostener con este número, con 111. ¿Y el aumento? ¿Y si veta el aumento? Porque ya Franco se está diciendo lo vamos a vetar porque esto tiene un costo fiscal. Y hay que trabajar para resistir los aumentos. Yo soy de las que pienso para resistir todo, ¿no? O sea, se puede, vos pensás que se puede, de un año a otro se puede romper ese bloque de los 87 héroes que Sí, permitió el rechazo o sostener el veto. Yo creo que hay que trabajar por eso. Me parece que la presión social, ayer lo vimos, la visibilidad que tiene esta segunda vez, además que el atraso en el poder adquisitivo de las jubilaciones es mucho mayor que el que había en junio del año pasado. Sí, se acumula con el tiempo. Y además todavía en junio del año pasado había gente que a mí me decía, bueno Julia, pero igual mi ley cambió la fórmula y ahora se actualiza por inflación. Y cuando yo les quería explicar que eso en realidad no era tan bueno, porque estaban en el pozo y porque no iban a ganar en términos reales, no sabían muy bien qué contestarme. Y ahora están viviendo en carne propia lo que significa que no se actualice. Sí, o que se actualice una parte y no el bono, con lo cual te va generando una pérdida de poder adquisitivo más la que ya traías. No, y para el que gana 400.000 pesos, 500.000, que no está con bono, y que la del bono la ve pasar, o 600.000, 700.000 de jubilación, no tuvo nada que le mejore respecto a la inflación. El 7,2% para todos aquellos que no tienen una jubilación de 1 millón, que están abajo, pero que tampoco están en la mínima, es importante porque es un aumento. Claro. Sí, ahí se va a sentir, en esas jubilaciones se va a sentir un poco más. Sí, es importante. Así que bueno, vamos a trabajar para evitar el veto. Quiero decir 2 cosas. Emergencia en discapacidad se aprobó con los votos fundamentalmente de Unión por la Patria, el dictamen también de Unión por la Patria, ahí estuvo el diputado. Sí, ahí lo que pasa es que ahí yo hasta te diría que el gobierno puede, si tuvieran algún tipo de, no sé, pragmatismo político, en términos de costo fiscal, pueden vetar los jubilados y aprobar y dejar correr emergencia en discapacidad, que es mucho menos caro. Pero me parece que ya ellos están plantados en una cuestión fundamentalista, ¿no? Es decir, solo disponemos de plata para la cosa que a nosotros nos parece, que es aumentar los fondos reservados de la CIDE, por ejemplo. Sí, o lo que hicieron con el Garrahan, que déjame decirte que hay videos circulando de cómo se levantaron para no dar quórum justo cuando queríamos obligar a Spert a que convoque a presupuesto para que el Garrahan pueda tener el aumento, o sea, no pudimos emplazar la comisión. Lo del Garrahan ni siquiera lo hicieron aumentando el presupuesto. No sé si viste, Rolando, lo que han contado los propios médicos, que es que usaron el producido del hospital, que es la plata de ellos, que la generan a través de cobro a prepagas y obras sociales, para aumentarla a los residentes. O sea, no aumentaron el presupuesto, usaron el producido del hospital, lo cual genera otra indignación mayor en los propios médicos que ayer antes de... Claro, ese dinero debería estar para mantenimiento o para patología, no para eso. Ese dinero tiene un destino específico, que ya son los salarios, pero ¿qué es lo que pasa? Decidieron hacerle un monto fijo. Esa plata se reparte por igual entre todos los trabajadores, ¿bien? Pero en general es monto variable. Y ahora se los pusieron como monto fijo. Lo que cuentan los médicos del Garrahan, acá estoy siendo de vocera prácticamente, es que lo pusieron como monto fijo para que ellos quedarse con una parte de esa plata y después con la de ellos decir que les dan un aumento, que en realidad ya es de ellos, nada más que no se los están repartiendo. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo le va? Cerolini la saluda, ¿cómo está? ¿Cómo va, Cerolini? No lo retes hoy, porque tenemos un audio de vos retándolo a Cerolini, ¿viste? Lo usan acá. Tiene miedo, pobre hombre. No, por favor. No, escúcheme, a ver. Igual hasta ahora están llegando, ¿Cómo están llegando? Con una FAE, porque la discusión con Cerolini era por octubre, se llegaba en octubre, ¿no? Bueno, usted... Con una FAE, una formación de activos externos que creció mucho en el último. Creció mucho y usted recuerde que tenían, para quitarle precio al dólar, dejaron de comprar 5.000 millones en los 2 meses que compran 5.000 millones. Si usted mira lo que pasó el año pasado, desde después de junio, cuando ya... Esto ya parece una discusión matrimonial, viejo. No, bueno, pero por supuesto. Yo le digo a usted, me parece que... Qué raro. Justamente hasta le cambió el voto en las jubilaciones. Si usted no ve el cambio de clima. No lo hablo solo en lo social, hablo en lo económico también. Escúcheme, ¿cómo se comportó Tucumán y Salta? Los diputados de Tucumán y Salta, ¿cómo votaron? Cosa que me interesa saber.
A los tucumanos no los vi, puedo equivocarme, pero no los vi. Y a Catamarca. salteños... Catamarca, digo, perdón, Catamarca y Salta. Ah. Sí. Bueno, déjame decir que hay 2 diputadas de Salta, Pamela Caletti y Yolanda Vega, que votaron a favor de la moratoria provisional. Ah, muy bien. Lo quiero decir, el resto del bloque brilló por su ausencia. Ajá. Y la otra pregunta... Catamarca era así. Catamarca sí también, porque son los que están ahí. Catamarca estuvo, estoy recordando, viste que yo no me fui a dormir anoche a las 4 de la mañana. Claro. La vi a Silvana Ginocchio, hay una que faltó que es Ávila, que está en el exterior. Bien. Bueno, Sí, debo decir que un bloque de Unión por la Patria estuvo muy bien. De 98 que somos, hubo 95. Faltó Ávila, que te acabo de mencionar, está de viaje, catamarqueña, que está de viaje. Faltó Gómez, que es santiagueño, que está internado por razones de salud. Y faltó Leiva, el que siempre habla al final, que está en Malvinas, Argentina. Está en Malvinas. Bien. Así que esos 3. Bien, no, el otro día hicimos con Grani acá, justamente con un informe del CEPA, cuánto daría justamente la jubilación más bonos, hubiera seguido actualizándose y daba 463.000 pesos contra 374. Quiere decir que lograrían, si esto se pusiera en acción, recuperar el 50% de la pérdida, más o menos, ¿no? Que estaba en un 20%, casi 19,1. Ahora, los pasos, suponiendo que Milei veta, ¿cómo son los pasos? ¿Qué cantidad de diputados tienen que volver a sumarse para que cómo se peticiona? Es el mismo número, si ellos juntan 87, porque ahora el cálculo ya no es de mayoría simple, sino de evitar, de cara a ellos, a Milei, los 2 tercios. Para evitar los 2 tercios necesitan 87 que voten en contra. Ajá. O que ratifiquen el veto. En realidad, finalmente es la ratificación o el rechazo. Claro, y los 87, ninguno de estos 87 ayer o se abstuvo, cambió un poco su estilo. Sí, algunos se abstuvieron. Algunos sí. Si vos sumás la cantidad de votos en contra y algunas abstenciones, te da justo más o menos 86-87. Ajá. Hubo mucha abstención. Bueno, el bloque del PRO se partió en 2. No sé si lo han registrado. No. Las abstenciones, hubo una parte que fue a votar con la Libertad Avanza y con los radicales con peluca de siempre, y hubo otra parte que se abstuvo. Es el caso Claro. de Los Penato, Vidal, el primo de Pampita me sale, le mando un beso a Martín Ardoaín, de La Pampa. Es el Puedo primo, mencionar... Es el primo de Pampita, además. Esa el beta- otro, el marido es el marido de Pampita y el primo Diputada, no. por favor, Nadie- esa beta chusma, No, no, pero- no al lugar en este programa que es muy serio. Pampita es tan fuerte que nadie llega a ser en sí nada si no es una referencia hacia Pampita. Muy bien, diga. Como yo se lo digo personalmente, Ardoaín también lo puede decir en público. Claro. El primo de Pampita, ¿qué le voy a decir? ¿Tiene facha el primo de Pampita por lo menos? ¿Es fachero también? No. Se viste bien, sí, anda en el gimnasio. Diputada, le pido que vuelva a la corrección. Por favor, mantengamos el aire serio de este programa. Lini, que me lleva a hablar de cualquier cosa. Claro, sí, sí, sí. No hablamos de Santillán, que hubo diputados de la Libertad Avanza que en off, y mientras estábamos abajo tomando café, me decían, nos da vergüenza lo que hizo Santillán. Bueno, ahora contemos de qué estás hablando. ¿Por qué? Porque la diputada Santillán, anteanoche en un programa de televisión, intentó refutar a una médica del Garraham diciendo que poco menos que se quejaba de llena, porque cómo no podía vivir con 800.000 pesos por mes si las necesidades de un adulto eran de 360.000 según el INDEC, y la muy ignorante no entendió que era por adulto, estaba dividiendo mal las necesidades por adulto, según el INDEC eran de 800.000 pesos, hizo mal la cuenta. Y después, claro, algunos fuimos a mirar su Twitter, a ver quién era la diputada Santillán, que la conocemos porque era la gran promotora de las sociedades anónimas deportivas, y descubrimos una cosa de ignorancia peor, que buena parte de sus tweets están escritos con falta de ortografía. Sí, pero muy graves, además. Sí, escribe excepción, pone cloacas con U, pone... Explícito con ese. Claro, no, hay una muy buena que lo felicita a Sturzenegger diciendo que es un as, pero lo escribe con H y Z.
Si tú pasaste por los tweets de Santillán, te lo recomiendo, son una clase de cómo no hay que escribir. Sí, por lo menos contratate algo, ponele al teléfono, te lo hace. Claro. Digo. Ahora, esta mujer lo ha dado todo, porque fue a TN y frente a médicas que ganan 800.000 pesos, tuvo la cara de decirles, ¿y ustedes de qué se quejan? Sí. Bueno, eso fue lo que pasó, pero lo que quiero contar es eso, es que la Libertad Avanza, bueno, indignándose, en realidad les da vergüencita, pero finalmente tienen que bancar a su presidente, y Santillán no habló en toda la sesión. Bueno, para despedirla, por mi parte, por lo menos, Julia, ¿usted cree que el dólar va a llegar tranquilo a las elecciones, como creen muchos? Porque ya quedamos, ya que hacemos apuestas, yo le quiero... Pero dale, que en la timba, viejo. No, yo le quiero saber su parecer. Mira, yo tengo una frase que el señor Hernán Lecher me la ha robado y la repite también en lugares. Factura matrimonial, bien. Que es, Milei, antes de romper su proceso desinflacionario, la entrega a Karina, a la justicia. Sí, pero los demás juegan también. Eso es una maldad, es una maldad importante. Sí, pero los demás juegan, el mercado juega también. Ayer, con tal de que con Libra no pasara nada, volvieron a... Menem casi se para arriba de su butaca y dice que no, pero bueno. No, lo digo porque para ellos el proceso desinflacionario previo a octubre es muy importante. Y eso está atado a la cotización del dólar, ¿no? Yo no veo, claro, está atado al dólar, yo no veo que se arriesguen a tomar ninguna decisión de ese tipo, al punto tal que, y fíjate lo que voy a decir, Rolando, que cuando Cristalina Georgieva le dice a Milei, ojo, no te muevas del rumbo, yo nunca dije que nos estaba hablando a los argentinos para decirnos que votemos al presidente. Yo creo que esa interpretación no era. La interpretación era que le estaba diciendo a Milei, no te corras del rumbo que pactamos, no atrases el tipo de cambio, porque el rumbo pactado con las bandas cambiarias era, bueno, que flote, porque lo que estás haciendo es política electoralista. Eso le dijo Georgieva a Milei, advirtiendo que eso era lo que puede pasar de cara a octubre. Y yo comparto en esa parte con lo que dijo Georgieva, porque está haciendo eso. Usted comparte con Georgieva, esta queda grabada, esta la vamos a poner. Yo comparto con Georgieva. Esa es una trampa en la que te metió Cerolini, es una trampa en la que te metió Cerolini. Julia, te agradecemos el contacto, te mando un beso. Chao, nos vemos. Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. Estás